tienes un grupo de alabanza y de adoración, se siente la presencia de Dios. Fuerte, ¿eh? Es muy buena la adoración, muy buena. Se siente la presencia del Señor. Les insto que sigan en ayuno, en oración, en búsqueda, porque es muy buena la adoración acá. Muy, muy, muy buena. No sé usted, pero cuando se estaba adorando yo sentía la presencia de Dios. Y estamos en el altar de Dios, no podemos mentir, no podemos exagerar. Tenemos que decir la verdad, y la verdad es que se siente fuerte la presencia de Dios. Se crea una atmósfera que cuando Eliseo iba a profetizar, él llamaba a los tañedores. Traedme un tañedor. ¿Para qué? Para crear una atmósfera para profetizar. Eliseo era profeta, pero necesitaba de un tañedor. Tañedor. Tañedor, o lo tendría que mirar ahora no lo sé exactamente, pero es el que crea esa atmósfera, y cuando ustedes adoran está esa atmósfera. En la atmósfera de la iglesia hay un don que se llama discernimiento de espíritus, y ese don te permite ver el mundo espiritual. Tú sabes si la adoración está o no está, tú lo sabes porque Dios te deja ver en el mundo espiritual, igual que ustedes me están viendo a mí. El Señor, por medio de ese don, te deja ver el mundo espiritual. Y cuando ustedes cantan y adoran, hay un rocío. Hay un rocío del Espíritu Santo. ¿Ves? Cuando yo estoy hablando esas palabras, les estoy hablando a su espíritu. Por eso usted siente algo acá, ¿verdad, adorador? Sientes algo acá, sientes como la presencia. ¿Qué estás sintiendo? Algo sientes. No te estoy hablando a tu mente, te estoy hablando a tu espíritu. Porque a la mente edificamos la mente, que es bueno, la teología, la hermenéutica, los estudios bíblicos son necesarios en las iglesias. Pero otra cosa es hablar al espíritu de la persona, al vientre. Y yo recuerdo una vez, era un retiro en una cabaña en los montes de Burgos, fíjate. Y en ese lugar había una pareja de adoradores que estaban adorando, y se creó tal atmósfera en aquel lugar, que sin tocar a nadie la gente se empezaba a liberar. Sentían la presencia de Dios y sin tocar a nadie, porque esos músicos bajaban el cielo a la tierra, y era tal la presencia que había en ese altar, que las personas eran libres solo por el mero hecho de que esos adoradores estaban adorando. Amén. Vamos a hablar sobre la oración, sobre el ayuno. El Señor en su tiempo pues me instó a escribir ciertos libros. Y uno de los libros que el Señor me instó a escribir, y que es edificante para el cuerpo de Cristo, es la oración y el ayuno. Este libro es un libro prácticamente de los ayunos que hay en la Biblia, y cómo los hago personalmente, muy transparente. Si nosotros, y así también entramos en el estudio que vamos a hablar, que es sobre la oración y el ayuno. Si vamos a coger la base bíblica, Mateo 6:6, podemos leerla. Usted puede estar expectante estos días, porque pueden suceder milagros. El último libro que yo escribo, escribo Vientos de Avivamiento, es el título. Cuento algún testimonio. Recuerdo la última vez que vine a esta iglesia, después a la salida la pastora me contaba, dice, han estado saliendo personas, o una persona,
al baño a devolver. Eso es expulsión de demonios y quizá también expulsión de enfermedades. Eso lo escribo en este libro, Vientos de Avivamiento. A veces suceden cosas mientras estamos predicando, la atmósfera de Dios, suceden milagros. En la nación de México, un ciego de 7 años ciego fue sano en el nombre de Jesús. Hace poco me estaban contando un testimonio donde una persona que tenía un tumor, pues ya está más liviana de ese tumor. Cuenta otro testimonio, una persona que tenía piedras en el riñón, y con todos mis respetos, cuando fue a orinar esa persona, salió la arenilla y se hizo las radiografías y daba que ya no tenía esas piedras en el riñón. Entonces, estése expectante de lo que Dios pueda hacer estos días. No porque yo esté aquí, porque sin el Espíritu Santo nosotros no podemos hacer nada. A Él siempre sea toda la gloria. Y podemos ver Mateo 6:6. La palabra de Mateo 6:6 dice: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en el secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Hemos leído Mateo capítulo 6, 5 y 6 y 7. Pero si usted lee Mateo 6, 16, dice: y cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Dos armas poderosas que el Señor nos entrega, que es el ayuno y la oración, que parece a veces que las tenemos como apartadas, como escondidas. Parece que nadie quiere orar y nadie quiere ayunar, pero que debemos ver milagros. Y Dios nos enseña en su palabra cómo nosotros podemos operar en sanidad. La sanidad divina no está al alcance de unas pocas personas, sino está al alcance de todo creyente. Dice la palabra de Dios que los discípulos de Jesús no podían sanar a un muchacho que era lunático. Y Jesús se enfada con ellos y les dice: este género no sale si no es con ayuno y oración. ¿Qué es o qué significa la palabra ayunar? Dice el diccionario que la palabra ayunar significa abstenerse total o parcialmente de comer o de beber. Total o parcialmente. El ayuno significa manera de mortificación que consiste en no hacer más que una comida al día, absteniéndose por lo regular de ciertos manjares. Dentro de la palabra de Dios nos podemos encontrar diferentes ayunos. Hay un ayuno que es el ayuno parcial. ¿Qué es el ayuno parcial? Por ejemplo, el ayuno parcial lo podemos utilizar entre diario. Podemos seguir yendo a los trabajos por la mañana porque sabemos que a las 2 de la tarde pues vamos a comer. Podemos hacerlo desde las 12 de la noche, por ejemplo, del día de hoy, y lo podemos entregar a las 2 de la tarde.
Si ustedes se fijan, desde las 12 de la noche hasta las 2 de la tarde han pasado 14 horas. Generalmente ese ayuno debe de ser sin comer y sin beber. Ahora, pastor, es que estoy tomando algún tipo de medicamento. Pues en vez de tomar café con leche y magdalenas, usted puede tomar la leche solo y se está absteniendo de cafeína y de mojar en esa leche. Y puede realizar ese ayuno, que es un ayuno parcial. Y lo puede establecer en su vida. Los domingos, acá en esta iglesia, hay culto. Puede establecer en su vida que todos los días domingo usted va a ayunar, va a venir en la iglesia en ayuno, va a establecer eso. Y ya a las 2 de la tarde usted va a comer. Tiene un hábito del ayuno. Es algo que está en la palabra de Dios que le va a sentir bien, porque el ayuno renueva, el ayuno refresca. Y el ayuno sobre todo tiene recompensas divinas, no recompensas de hombre, porque dice la palabra que ayuna en el secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y usted establece ese hábito en su vida y todos los domingos usted ayuna. El ayuno es como si estás golpeando esta pared. Si yo me pongo con un martillo y un puntero, con el primer toque yo no voy a romper esa pared. Pero si yo le doy 100 toques, generalmente yo voy a hacer un agujero en esa pared. Y yo tengo testimonios personales, una vez, porque a veces el Señor permite la aflicción para que nosotros nos metamos en aguas más profundas con el Eterno. Yo tengo un testimonio que yo me quedé sin trabajo, porque a veces no es malo que te quedes sin trabajo, porque el Señor quiere que descanses. Igual has estado 3 años trabajando y el Señor te quita el trabajo, número 1, para que descanses, para que estés un mes sabático, 15 días sabático. ¿Para qué? Para que estés preocupada y esa preocupación te traiga a la iglesia. No solo eso, sino que incrementes la oración, incrementes el ayuno. Yo recuerdo, después de estar 2 años en un trabajo, el Señor me quita ese trabajo, me quedo sin trabajo y yo estaba preocupado. Y lo que hice, canalicé todo ese dolor en un ayuno parcial de 70 días, parciales, todas las mañanas, golpeando. Y yo recuerdo que uno de los días yo salí dando un grito de casa de mi madre. ¡Uah! Y me voy, que tenía como una entrevista de trabajo, y allí yo encontré un trabajo, que estuve en ese trabajo una semana, pero de allí me recomendaron a otro trabajo donde estuve después 2 años y 7 meses y cobraba prácticamente el doble que el anterior trabajo. Hay ayunos que son ayunos de rompimiento y son armas que el Señor entrega a la iglesia. No son cosas aburridas, son armas que Dios entrega a la iglesia. Esos ayunos que no es medio tiempo de ayuno, un día, porque dentro de la Biblia nosotros nos podemos encontrar lo que es el ayuno parcial de un día solo. Lo vemos en la Biblia cuando muere Saúl y Josafat. Dice la palabra que David ayuna desde que se entera de su muerte hasta el anochecer. Es igual tras la muerte de Abner. David ayuna desde que se entera de su muerte hasta al anochecer. Por eso podemos ver ahí el corazón de David, que decía Dios de David. David tiene un corazón conforme al mío. ¿Por qué? Porque el enemigo que le perseguía a Saúl, cuando muere, David se lamenta y hace ayuno y tiene la influencia para que todo su grupo que estaba con él también ayunasen. Ahí nosotros podemos ver un ayuno parcial de un día.
Pero hay ayunos parciales que son de varios días seguidos. ¿Dónde lo podemos ver eso? El ayuno de Daniel. Durante 21 días dice que se abstuvo de manjares delicados y de perfume. No ayunó totalmente, sino que ayunó parcialmente. Porque dentro del ayuno está el ayuno parcial. Y dentro del ayuno parcial está el ayuno simple, que es de un solo día. Por ejemplo, venimos a la iglesia los domingos en ayuno. Eso es un día de ayuno parcial. Ayuno parcial simple. Pero hay otro que es un ayuno compuesto de más días parciales, que es el ayuno de Daniel. Y Daniel ayunó 21 días. Y ese ayuno le trajo una bendición especial a Daniel, porque él se había propuesto resolver un misterio. Y ese misterio, esa oración contestada, como que estaba gravitando en los aires. Había una oposición para que no bajara la bendición a Daniel. Y después de ese ayuno es que le bajó esa bendición a Daniel. Hay a veces que hay oposiciones, incluso de muerte, que se van a resolver. Yo los llamo ayunos de rompimiento. Es como un Rottweiler, como un perro agresivo que no suelta la presa. Así debemos de ser nosotros en el espíritu, agresivos, y no soltar la bendición de ese trabajo, la bendición de cualquier cosa, hasta que no esté en nuestras manos. Ese ayuno de rompimiento lo podemos ver cuando Esther se decide por ayunar, porque Esther estaba en una posición que estaba cómoda. Era reina. Y parece que dudaba. Estaba Mardoqueo, y estaba Mardoqueo, el pobre hombre, las estaba pasando canuzas, porque habían establecido, el rey Asuero había puesto un edicto que todos los judíos debían de morir, debían de ser exterminados. Pero le llegaron los mensajeros a Esther, y parece que Esther no hacía mucho caso de la situación, porque Esther estaba cómoda. Mas Mardoqueo la empujó y dice: si no viene la liberación por causa tuya, por otro lado va a venir. Incluso entre esos judíos tú también te encuentras. Y parece que esa mujer como que despertó y proclamó un ayuno de 3 días para ella, sus doncellas, y que la acompañaran también todas esas personas. Y dice: y voy a entrar a la cámara secreta del rey. Y dice: y si muero, pues que muera. Y ese ayuno le dio las fuerzas para entrar a esa cámara secreta, que entrar sin el permiso del rey era causa de muerte. Pero ella halló una bendición. Dice: hasta la mitad le extendió el cetro. Dice: hasta la mitad de mi reino pídeme, que yo te lo voy a entregar. Y por causa de ese ayuno de rompimiento, él no podía revocar el edicto, el rey Asuero, pero puso otro edicto. Dice que el pueblo judío se pueda defender. Y se defendieron y obtuvieron una gran victoria. Después hay una fiesta que se conmemora en eso, que es la fiesta de Purim. Hoy el pastor hablaba de la Pascua. Hace poco, en vez de Semana Santa, se celebraba una fiesta que se llama Pesaj. Ahora llegan las fiestas de Dios, las fiestas de primavera, que dice el pastor es que la Pascua dura 50 días. Es que dentro de poco se celebra otra fiesta de Dios, del peregrinaje del pueblo cuando salió de Egipto, porque en vez de Semana Santa se celebra Pesaj, que conmemora la fiesta, la salida del pueblo de Israel de Egipto. Dice que dura 50 días. Es que más adelante es Sabaot. Y es un tiempo donde es propicio que dado que nosotros podamos emprender, ser creativos, que Dios nos conceda ideas creativas, porque Dios nos llama a la iglesia
a ser cabeza y no cola. Salimos del sistema del mundo. Ahora que el pastor habló de la Pascua, salimos del sistema del mundo y andamos en esas fiestas que son las fiestas de Dios. Y se abren portales. Hay tiempos donde se abren esos portales para que nosotros caminemos, ¿verdad?, a emprender. ¿Cuántos de aquí tienen ideas creativas de diseñar ropa, de vender alimentos, de hacer alguna tienda? Pues es el momento para que ustedes hagan ese tipo de emprendimiento. La oración que hemos visto, ¿dónde debe de ser la oración? Debe de ser en el secreto, la oración. Cerrada la puerta, nuestro Padre que ve en lo secreto nos recompensará en público. La palabra recompensa significa que nos dará un premio. La oración trae recompensas de Dios. El ayuno trae recompensas de Dios, dice la palabra. Dice, cuando des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Y tu Padre que ve en lo secreto, dice, te recompensará en público. Ay, el que le diera solo un vasito de agua a uno de mis pequeñitos. De cierto te digo que no quedará sin recompensa. Son acciones que traen recompensas. La Biblia no deja clara la posición que nosotros debemos de orar. Hay personas que oran de rodillas, hay personas que oran de pies, hay personas que oran tumbadas. Lo importante de la posición de nuestra oración es que sea productiva. ¿Qué quiere decir con eso? Que no nos quedemos dormidos, dormidas. Yo no oro boca arriba porque me quedo dormido. Como oro es boca abajo y apoyo mis codos en el colchón, y para mí eso es una posición incómodo y puedo estar horas en la presencia del Señor. Yo a veces he hecho alguna pregunta en las iglesias, que levante la mano la persona que ore más de 10 minutos al día. Generalmente me levanta el pastor la mano, la pastora y algún líder por ahí. La gente no tiene vida de oración. Por eso muchas personas vienen a las iglesias y vienen muy cargados. Vienen a despojarse de las cargas, que eso es bueno, pero generalmente se viene a la iglesia, se viene a celebrar, porque ya en tu casa, en tu cámara secreta, ya has orado. Dice la palabra del Señor, y ahí Dios nos entrega un misterio para liberarnos de las cargas. No es, pastor, es que tengo la carga muy pesada. Bien, eso es positivo, porque el Señor te quiere llevar a aguas más profundas. Cuando usted tiene una camisa y es blanca y tiene una mancha, esa camisa a veces no sale con meterla en la lavadora. Usted esa camisa, ¿qué tiene que hacer? Rasparla, dejarla en remojo para que se salga esa mancha, y a veces ni con esa se sale. Tiene que ser lavada esa camisa blanca 3 o 4 veces. Esa mancha, esa carga de la camisa es grande y requiere de un esfuerzo para que quede completamente limpia. Así el Señor permite que haya cargas en nuestras vidas, para que no estemos solamente 10 minutos en la presencia de Dios, sino que estemos horas en su presencia, para que cavemos pozos espirituales, que es por medio de la oración, de la intercesión, de la oración insistente, del ayuno de rompimiento. Tal era la carga de Ana, que continuamente Penina la irritaba todos los días. Y dice la palabra que ella utiliza la oración larga. Si usted puede leer conmigo primera de Samuel, capítulo 1,
¿qué es el arma que Ana utilizaba con esas cargas? ¿Qué es el arma que ella utilizaba? ¿Cuál es el arma? Dice capítulo 1 de Samuel, de Primera de Samuel, el versículo 10. ¿Qué dice? Dice, ella con amargura de alma oró a Jehová, dice, y lloró abundantemente. Y en el 12, ¿qué dice? Mientras ella oraba largamente delante de Jehová. ¿Cómo oraba ella? Largamente, ampliamente oraba. ¿Cómo era la carga de Ana? Era una carga fuerte. Pero esa carga fuerte, ella ahondaba en la oración, persistía en la oración, se enfadó con el Señor. Era profunda su dedicación al Altísimo. Y hubo un momento que encontró el agua. De tanto que cavó, de tanto que martilló la pared, encontró el pozo, encontró el agua, encontró la solución. Y de ese pozo, ¿quién salió? Salió Samuel, salió un hijo. Entonces, muchas veces las cargas son permitidas por el Señor. Generalmente, el 100% de nuestras cargas son permitidas por el gran yo soy. Porque si al ser humano siempre le va bien, tiene la nevera llena, tiene dinero en el banco, no tiene problemas, se la pasa en los centros comerciales y se la pasa en la playa. Y como Dios conoce al ser humano, Dios le tiene que zarandear, que poner un aguijón. ¿Para qué? Para traerlo a la casa de Dios, para meterlo en la oración, porque Dios Todopoderoso te quiere entregar algo, pero requiere de una búsqueda, requiere de una intensidad. Dios quiere que tú experimentes este texto, porque por algo lo puso Dios en las Escrituras, para darte a ti una solución a los días que estés cargado, cargada, cuando te vengan esas voces de lo que me dijeron, de lo que me hicieron, esa pesadumbre. Dios te quiere dar la salida y que siempre la tengas en tu corazón, y está en la palabra, está en la palabra. Y nosotros la tenemos que aplicar en nuestra vida. ¿Cuántas veces yo he estado cargado y me he puesto a orar y a interceder o a hablar en lenguas, y esa carga se me ha evaporado y me viene un gozo, me viene un contentamiento? Incluso estando pastoreando, he llegado cargado a la iglesia, me he sentado en los últimos bancos y he empezado a tararear, porque yo no me sé las canciones, pero las tatareo así, y he experimentado por mí mismo cómo las cargas que traía se me iban evaporando. Y yo he descubierto que me viene bien adorar, que me viene bien asistir a la iglesia. Y el Señor quiere que tú voluntariamente descubras todas esas cosas y lo hagas tú voluntariamente. No que vengas a la iglesia, que es bueno que tú vengas, no te pierdas las reuniones, pero ven a este lugar ya descargado, descargada. Ven a este lugar para celebrar. Y Dios nos enseña ese misterio en Mateo 11, 28, 30. Dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevar mi yugo sobre vosotros y aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. En 2 versículos, Dios te da la solución para tus problemas, para tus cargas, para tus ansiedades, y es que usted esté dentro de la presencia del Señor. ¿Por qué Jesús sanaba con el borde de su mano? ¿Por qué el apóstol Pablo tocaban los pañuelos, las personas que estaban junto con el cuerpo del apóstol Pablo, y las personas se sanaban?
Porque esos hombres de Dios eran hombres de oración y se pasaban horas en la presencia de Dios. Y al pasarse horas en la presencia de Dios, 10 horas, 12 horas, 15 horas, porque vemos que Jesús se tiraba toda la noche en el monte orando. Toda la noche en el monte son 6, 7, 8, 10 horas en la presencia de Dios, en el monte, orando. Si oras, desciende la presencia de Dios y baja sobre ti. Entonces, ¿cómo estarían las ropas de Jesús? Llenas de la presencia de Dios. Entonces, cuando alguien tocaba el borde del manto solo de Jesús, la gente era sana, porque Jesús había estado horas en la presencia de Dios. Es igual que el apóstol Pablo. El apóstol Pablo tenía en los bolsillos, tenía pañuelos. Y el apóstol Pablo era un hombre también de oración. Dice que él disertaba hasta el alba en el aposento alto. Entonces, cuando eran llevados esos delantales o esos pañuelos a las personas se sanaban, porque el apóstol Pablo era un hombre que estaba mucho tiempo en la presencia del Señor. Y si usted lee la vida del apóstol Pablo, mira las que pasó el apóstol Pablo. ¿Le era la vida difícil al apóstol Pablo? Usted lee la Biblia, la conversión del apóstol Pablo. ¿Le fue fácil la vida al apóstol Pablo? Dice que él iba con la maleta a predicar a Asia. Igual él creía que lo iban a poner en un hotel 5 estrellas y que iba a predicar a las multitudes, ¿no? Como era el apóstol del Señor y Dios lo usaba en milagros, ¿no? Pero dice la palabra que al apóstol Pablo le fue impedido ir a Asia, y que él tuvo una visión de un hermano macedonio que le dice: ven a Macedonia, ven y ayúdanos. ¿Y qué le esperaba al apóstol Pablo en esos lugares? Tumultos, azotes, porque había una mujer que tenía dones de adivinación, y por ahí pasaba el apóstol Pablo, y una vez pues se enfadó y echó de esa persona el espíritu inmundo de adivinación. Y las personas, como se hacían ricos vendiendo las estatuillas de la diosa Diana y de otros dioses, se enfadaron con el apóstol Pablo. Dice: no, es que estos vienen a alborotar la ciudad. Y se avanzaron una multitud en contra del apóstol Pablo y de Silas, que los querían matar. Dice la palabra del Señor que los azotaron, dice, y no poco, heridos. Y los azotes no eran azotes como ahora, no, esos azotes te hacían heridas, tenían las espaldas laceradas. Y los metieron, dice, en el calabozo de más adentro. O sea, ahora las cárceles tienen tele y PlayStation, y a veces está igual, ¿no? A las cárceles de ahora. Pero las cárceles de antes, si usted ve en YouTube dónde estaba encarcelado Pablo y Silas, el tamaño de esa cárcel, una cárcel húmeda, igual estaban allí a pan y agua, heridos. Y en esa situación que hizo Pablo y Silas, ahondaban en la adoración. Y tanto es que ahondaban en la adoración que hubo como un estruendo. Pero el Señor les tenía que llevar a ese límite, porque si no, el apóstol Pablo no adentraba en aguas más profundas, no ahondaba a llegar al pozo de la solución del avivamiento. Dios continuamente al apóstol Pablo lo tenía que meter en esas situaciones. Esa era la vida del apóstol Pablo. El que escribió gran parte del Nuevo Testamento continuamente era así la vida del apóstol Pablo. Hubo otro lugar que fue a predicar a Damasco, y cuando entra a Damasco dice: no, ese es el que nos perseguía a muerte, y que sus discípulos lo tuvieron que descolgar por las murallas. Continuamente el apóstol Pablo y todos los hombres de Dios que usted vea en la Biblia las pasaron, pero fuertes. Incluso personas que no tenían nada, pero tenían
una intimidad tan grande con el Señor, usted no mire lo que tenga en los bolsillos, ni lo que tenga en la cuenta bancaria, porque eso es un trato muy especial del Eterno con usted, porque Dios tiene promesas de que a usted no le faltará el abrigo y no le faltará el pan en su casa. Hay promesas. ¿Te faltó de comer algún día? Comiste siempre. Vestido. Eso es la vida. Y si usted se fija en la vida de un hombre de oración como era Elías, era un tipo raro, bien raro, pero tuvo tratos misteriosos con el Señor, a tal punto que él no quería salir de esos tratos. No tenía nada, pero estaba allí en el arroyo del Querí, bebiendo del arroyo, y los cuervos le traían carne. Si es por Elías, se quedaba allí toda la vida. Pero Dios tuvo que secar ese arroyo para que caminara a Sarepta de Sidón. Y allí había una viuda que se iba a dejar morir porque tenía un poco de aceite y un poco de harina. Pero ¿cómo estaba el profeta? Que el profeta no tenía nada en el arroyo del Querí. Y tampoco cuando llevó a Sarepta de Sidón, no tenía nada, Elías, nada. Cuando decía el apóstol Pablo, todo lo del mundo lo tengo por basura. Pero son necesarios esos tratos, porque esos tratos de Dios te llevan a profundizar con Dios. Elías era un hombre de oración, que él alzaba la voz y cerraba los cielos y no, por mi palabra no va a llover. Y no llovió durante 3 años y medio. Y Dios le dijo, anda, la que has liado. Dice, anda, escóndete ahí en el arroyo del Querí, porque todo el mundo lo andaba buscando. Pero él era un profeta raro, no tenía una ubicación, nadie sabía dónde estaba. Vestía con pieles, igual estaba metido en cuevas. Ya Eliseo se modernizó un poco y Eliseo tenía casa. Cuando le dicen a Naamán, vete a la casa de Eliseo, sabían dónde encontrar al profeta Eliseo. Eliseo parece que fue un poquito más moderno, pero Elías era un profeta bien raro, que aparecía, desaparecía, pero él cerró los cielos y abrió los cielos. Él tenía tratos con el Todopoderoso, esos tratos que el Señor sabe buscar con sus hijos. Por eso no dice la hermanita que la otra hermanita perdió el trabajo. No, usted disfrute, no se altere por eso, porque el Señor igual le permitió ahí estar 20 días en el arroyo del Querí. Para otra vez utiliza ese tiempo, asiste a la iglesia, métete 2 o 3 o 4 días con el Señor en ayuno, vuélvete allí a la oración, porque son tratos especiales, son días especiales que Dios quiere tener contigo. El trato especial que Dios tiene con Jonás dentro de esa ballena, del estómago de esa ballena. Tiene un trato muy especial con el profeta, porque era un profeta que era desobediente, un profeta que estaba medio tibio, pero fue dentro de ese proceso, dentro del vientre de la ballena, donde Jonás no tenía nada, incluso temía por la vida, pero ahí Jonás, si usted lee las escrituras en el capítulo 2 de Jonás, usted lo puede leer, capítulo 2 de Jonás. Si usted lee las escrituras, dice ahí, dice, entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Dice, me echaste a lo profundo en medio de los mares, me rodeó la corriente.
Todas tus ondas y todas sus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó en mi cabeza. Pero ahí Jonás tiene un trato de Dios especial. Dice la palabra que él ayuna en ese estado, él ayuna 3 días. Fíjate que él, dentro del estómago de la ballena, vuelve su corazón a la oración. ¿Y cuál fue el resultado? Que cuando él vuelve a pisar tierra, una ciudad de 120,000 personas se convierte. ¿Por qué? Porque un profeta que no tenía absolutamente nada, y al verse rodeado de la muerte, se mete con Dios en ese lugar que es el vientre de la ballena. 3 días sin comer nada, 3 días despierto y 3 días orando en la presencia de Dios. Era tal la carga de poder del Espíritu Santo de Dios en la vida de Jonás, que cuando sale del vientre y pisa Nínive, una ciudad de 120,000 personas, se convierte. Por eso son tratos especiales que Dios quiere implementar en tu vida. Tratos para que tú te vuelvas a la oración, y Dios te ha dado la estrategia, que es: venir a mí todos los cargados y trabajados, que yo os haré descansar. Pero es para que tú te profundices en aguas más profundas. He estado en México y conté el testimonio de la sanidad del ciego, pero cuando llegué a ese campito, que no era una ciudad grande, era Malindo, Guanajuato, un campito. Cuando llegué a ese rancho, me dieron un café en una taza de barro. Y esos pozoles grandes, que cuando llegué a mi casa, todas las tazas pequeñas las tiré. Y cogí esos pozoles, se llamaban pozoles. Pero cuando se bebe café, se bebe café. Vas a casa de hermanitos, no, y te quieren dar la mejor vajilla. Y es una chiquitita la taza así de flores, nuevecita, que no la utiliza nadie, nada que viene la visita. No, ellos dejar tanto el café ahí. Cuando viene la visita, la taza nueva, la taza nueva, que le da sorbitos pequeños para que no se acabe el café. Y allí en México, yo sentí la presencia de Dios. Yo dije: me tengo que esforzar un poco más. Y me metí dentro de la habitación, y la persona que me llevó, le digo: diles que no salgo media hora antes de la campaña. La campaña era como a las 6 de la tarde. Y me metí en esa habitación encerrado. Salí por la mañana y que me querían presentar, este es el predicador, pero se va a encerrar en la habitación. Encerrado en una habitación, orando y ayunando, como siempre se ha hecho. Y se predicó en ese campito, y en el tiempo de la administración, un ciego de 7 años fue sano en el nombre de Jesús, católico desde la cabeza hasta la planta de los pies. Y él proclamaba que el verdadero Dios era Jesús. Se predicó enfrente de la iglesia católica. Lo que hacía Gigi Ávila, que se encerraba dentro de una habitación y estaba orando, estaba clamando, estaba intercediendo. Y cuando él salía, los paralíticos se levantaban de las sillas de ruedas. Por eso el Señor nos tiene que meter en esas circunstancias. No, qué mal me están saliendo las cosas. Es permitido por Dios para que te metas en aguas más profundas, que Dios quiere un trato especial contigo, quiere una comunión especial contigo, quiere revelarte misterios. Si usted se fija en la historia, Segunda de Crónicas 33, si usted me puede acompañar, por favor, es la historia del rey Manasés. Segunda de Crónicas, capítulo 33. Lo puede usted leer. El reinado de Manasés. Manasés es el hijo del rey Ezequías.
el rey Ezequías se la pasó edificando el reino de Dios. Purificó el templo, segunda de Crónicas capítulo 33. El rey Ezequías se la pasó purificando el templo, purificó los levitas, purificó los sacerdotes, puso de sus recursos para que siempre hubiera holocaustos para agradar la presencia del Señor. Se desgastó para Dios. Ahora su hijo Manasés dice que es dado a las adivinaciones, que consulta a los magos, a los astrólogos, a los brujos, que sus hijos los pasa por el fuego. No solo eso, sino que lleva al pueblo a la adoración de esos ídolos. El templo que había purificado su padre Ezequías, él empieza a poner estatuillas y Dios le advierte y le dijo: Manasés, por ahí no se va mal, porque no solo estás pecando, sino que estás influenciando al pueblo para pecar. Pero Manasés no hizo caso. Y dice la palabra del Señor que Dios mandó a por él reyes extranjeros. Y dice que aprisionaron sus pies con grillos. Dice segunda de Crónicas 33:11, dice: por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. ¿Dónde estaba Manasés? Encarcelado, y sus pies con grillos, porque había hecho lo malo delante de la presencia de Dios. O podía ser un trato del Eterno, porque Dios es muy inteligente. Dice: este bandido venga a edificar el reino de las tinieblas, déjame que yo lo voy a meter en un proceso. Ahora Manasés se ve en una situación catastrófica, que él teme por su vida, igual que Jonás. ¿Y qué hace ahí Manasés? Dice un dicho del mundo, dice: se acuerda de Santa Bárbara cuando truena. ¿Qué hace Manasés ahí en esa situación? Dice la palabra en el versículo 12: mas luego que fue puesto en angustias, bendice tu angustia. Dice: oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia de sus padres. ¿Y qué hace Dios en su infinita misericordia? Que lo saca a Manasés de esa cárcel. ¿Y qué hace Manasés después de que le sacan de esa cárcel? Dice que empezó a edificar el reino de Dios, quitó las estatuillas y todo de la casa de Dios y empezó a hacer voluntariamente la obra del Señor, porque Dios dentro de esa cárcel se le apareció. Manasés tuvo un encuentro sobrenatural con el Dios Todopoderoso. Por eso tienes que bendecir tu desierto, tu angustia, tu soledad. Bendice que no tengas nada en tu cuenta bancaria, porque no teniendo nada en tu cuenta bancaria, usted va a descubrir al Dios Todopoderoso, el Dios Todopoderoso de la provisión. Dios es un Dios de provisión, pero Dios te tiene que pasar por ese lugar para que tú conozcas al Dios de la provisión. Bendito trato que Dios tenía con David. Él sale de casa de Saúl perseguido. David entra en un trato especial con Dios. ¿Tenía algo David? Cuando Mical le dijo: anda, sal, muévete. Porque parece que David tenía un espíritu dormido, aquietado, hijo de papá y de hijo de mamá. Y David tenía que pasar ese proceso para encontrarse con Mical, una mujer que lo zarandease. Mi hijo, sal por la ventana que te van a matar. Y esa mujer prendida, viva, dice que puso un muñeco en la cama.
venían los mensajeros de Saúl a atrapar a David, Mical ganó tiempo para que David se marchara. Pero David tiene que pasar ese trato y David no tenía nada, nada de nada. Dios salió con lo puesto para allá. Salió, pero ahí empezó a servir. Salí por la ventana, no puedo salir por la puerta. No, sal por la ventana, que te matan, corre. David salió. Y los primeros lugares donde llega es donde estaba Samuel, que era un ungido de Dios. Y Samuel estaba gobernando allí una compañía de profetas. Y ahí llega David sin tener nada, porque si tiene algo, está en el palacio con Saúl, vestido de lino, seda, con perfumes, comiendo uvas grandes y carnes delicadas. Pero Dios le tiene que sacar de ahí y meterlo en un proceso que David no tenía nada. Porque si no tienes nada, no te queda otra que correr. Porque si no, y David ahí aparece. Meterte con Dios en oración, en ayuno, llamar, molestar a este, hacer algo, porque si no, y Dios te quiere ahí. Y David llega a donde estaba Samuel, ungido de Dios, que pasó su trato Samuel, ¿sí? Pero después estaba en una compañía de profetas y allí estaba llevando a un grupo de profetas. Y por ahí llegó David, que él se impregnó de esa atmósfera con Samuel. Él aprendió de Samuel, estuvo un tiempo con Samuel. Fíjate la gloria que había en ese lugar, como la gloria que hay en este lugar cuando se adora, cuando se está en este lugar. Mira, la hermanita sentía la presencia de Dios. La estaba tocando a alguien, pero ella sentía la gloria de Dios, porque había una adoración y el pueblo que estaba adorando, que se estaba provocando la atmósfera de Dios. Y la hermana nadie le estaba tocando, la estaba tocando Dios, el Espíritu Santo. Era tanta la gloria que había allí en ese lugar que llegaban los mensajeros de Saúl, endemoniados, para matar a David, para atraparlo. ¿Y cómo acababan haciendo? Profetizando. Hasta 3 veces fueron esos mensajeros para atrapar a David, y las 3 veces los mensajeros de Saúl, que venían endemoniados, al entrar en esa atmósfera de gloria, quedaron libres. Y de Saúl, ¿qué está pasando en ese lugar? Voy a ir personalmente. Cuando va Saúl personalmente a ese lugar, dice que también acaba profetizando Saúl. Dice, y desnudo, perdió la noción de todo. Dice, Saúl también entre los profetas. Y todo ese trato de David lo estaba pasando con una mano delante y con una mano detrás. Pero estaba siendo entrenado en ser vivo, en tener una vivacidad del Espíritu, en ser un ungido del Señor, amante de la presencia del Señor. Cuando llega donde el sacerdote Ahimelech, David tiene que mentir, porque dice el sacerdote, ¿y qué haces aquí, David? Dice, no, Saúl me manda. Lo dice la palabra, lo puedes leer. Dice, y vengo a un asunto que no te lo puedo decir. Mentira, mentira. Y eso está dentro de la Biblia. David mintió ahí. Llegó allí perseguido de Saúl porque no tenía nada y tenía hambre. Después le dijo al sacerdote, dame de los panes esos, de los 5 panes. Dice la palabra textualmente, dice lo que tengas, o lo que tengas, dice lo que tengas. Ese era David. Porque David no podía ser primero rey y después pasar por el desierto, porque no iba a entender después en la cueva de Adulán a sus valientes, a menesterosos, a endeudados, a gente que no tenía identidad. David primero tiene que ser transitado a las profundidades de la vida, para después entender a sus valientes y tener un corazón afín a esos valientes. Yo estaba endeudado. Y David le contaba, sí, pues yo estaba una vez perseguido y llegué donde el sacerdote Ahimelech, y menos mal que me dio un poco de pan, porque no, de esas me muero.
David tenía contestación para todos los apuros, pero tenía que pasar por eso bendice el proceso que te lleva a aguas más profundas. Fíjate que a David lo ponían al frente de la batalla para que lo mataran, y siempre Dios le daba la victoria. Delante de sus enemigos una vez se tuvo que hacer el loco, que le caía baba por la... ¿De dónde lo aprendió eso? De Mical. Tenía que pasar por donde Mical. Anda, sal de la ventana, sal por la ventana, que si no te matan. Más adelante David dice, eso no era de él. Lo de él era tocar el arpa de lino y perfumado en la presencia de Dios, que varias veces lo quisieron enclavar, casi 3 veces casi lo matan. David estaba como, pero tiene que pasar por ahí. Y más adelante, ¿ves? Más adelante lo querían matar. ¿Y qué hace David? Todo eso es ¿en qué? En los procesos. Dios te va llevando por senderos misteriosos, te va conectando con personas. Fíjate, en esos momentos de angustia te conecta con personas, y esas personas te están enseñando cosas. Es en tu angustia que aprendes todos esos misterios. Por eso bendice la situación donde te encuentras, porque eso te lleva a aguas más profundas con el Eterno. ¿Cuánto lo creen? Y dicen amén. Hasta aquí la palabra del Señor. Si el pastor quiere o lo ve bien, podemos ministrar, pastor, si quieres. ¿Sí? Póngase sobre sus pies, vamos a adorar. Y mientras ellos están adorando, pasen al frente. No sé si podemos hacer hueco con las sillas. Vamos a orar por ustedes. Oh Espíritu Santo, en el nombre poderoso de Jesús, toma el control de este